Don Ramón entró emocionado a su casa con una gran caja de cartón bien agarrada entre los brazos ya que parecía estar muy pesada, su sonrisa daba a entender que lo que llevaba ahí dentro era algo muy valioso. Cuando dejó la caja en la mesa, sacudió sus manos y después manteniendo la sonrisa, miró a la Chilindrina que estaba sentada en el sillón y le dijo, mira mijita, me acabo de encontrar esto en la basura, por alguna razón alguien la dejó arrumbada entre el escombro. La Chilindrina curiosa le preguntó que qué era lo que había dentro de esa caja, y don Ramón le dijo con mucho entusiasmo, es algo que nos va a ser de mucha utilidad hija, es una gran computadora, y parece estar en buen estado, de todas maneras si no sirve, conozco a alguien que nos podría ayudar a repararla a un buen precio. Después don Ramón abrió la caja y sacó de esta la computadora, la cual incluso parecía ser nueva ya que no se veía desgastada ni con ningún daño. Después de unos minutos al colocar la computadora en un mueble y conectar los cables necesarios, don Ramón se puso enfrente de la computadora mientras se frotaba las manos y con la esperanza de que funcionara, apretó el botón de encendido y voilà, la computadora prendió sin ningún problema y tanto don Ramón y la Chilindrina brincaron de felicidad. Don Ramón le dijo a la Chilindrina que se acercara para que ella misma corroborara que no hubiera ningún problema. La Chilindrina la probó, y se dio cuenta de que todo estaba bien y por alguna razón la computadora ya tenía internet incluido, realmente se habían sacado la lotería pero aunque todo era felicidad, don Ramón dejó de sentirse tan emocionado al sospechar que todo esto era demasiado raro, como si alguien la hubiera dejado ahí con un propósito que no tenía las mejores intenciones. Aún así la Chilindrina siguió navegando por internet mientras buscaba diferentes juegos, imágenes y todo tipo de actividades las cuales uno se puede encontrar en internet. Don Ramón decidió acostarse en el sillón con una gran sonrisa al saber que su hija la Chilindrina estaba contenta por el regalo que le había dado. La Chilindrina siempre había deseado tener una computadora, ya que son muy útiles y le podría ayudar mucho con las tareas que deja el profesor Girafales. En otra escena aparece Ñoño y Kiko hablando en medio del patio de la vecindad. Ñoño decía, pues fíjate que últimamente un gato negro ha estado merodeando por mi casa, pero no es cualquier gato, es un gatito el cual es negro y parece tener mucha hambre, pero aunque sea un gato tierno, en las noches hace sonidos que a mi papá y a mí nos da miedo. Kiko interesado le dijo, ¿cómo les puede dar miedo el maullido de un gato cobarde? Son solo pequeñas criaturas las cuales en ningún momento podrían llegar a hacer un daño grave. Ñoño le dijo, pues eso es lo que dices tú Kiko, pero hay gatos que podrían causar mucho daño. Después llegó el Chavo para entrar a la conversación diciendo, hola amigos, ¿puedo saber de qué están hablando? Kiko le dijo, ¿cómo ves que Ñoño dice que le dan miedo los gatos porque en la noche hacen sonidos de hambre y piensa que se lo van a comer? Digo, sí tiene mucha carnita pero tampoco es para tanto. El Chavo se rió en modo de burla mientras Ñoño los miraba enojado, después el Chavo dejó de reírse al ver algo en la entrada de la vecindad. Era un gato negro el cual estaba entrando por pura casualidad, pero lo extraño de este pequeño gato era que tenía unos guantes blancos los cuales lo hacían parecer muy chistoso. La pantalla se oscureció y el tiempo había pasado, dejando ver que ahora era de noche y Kiko por alguna razón estaba en medio del patio de la vecindad con una bolsa de croquetas, esperando a que llegara un bonito gatito. Después de sacudir la bolsa para llamar la atención de los gatos, el Chavo salió del barril al escuchar ese ruido y se dio cuenta de que era Kiko. Después le dijo, ¿qué estás haciendo ahí parado Kiko? ¿Que no sabes que es peligroso estar solo en las noches y más aún con una bolsa de croquetas en la mano? Vas a llamar su atención. Kiko miró al Chavo y después le dijo, ¿voy a llamar la atención de quién precisamente Chavo? El Chavo salió del barril y se acercó a Kiko para decirle, sé que te lo vas a tomar de broma pero ¿sabías que los gatos negros están asociados con las brujas? Si ves un gato negro te va a caer una mala suerte que durará años, por eso te digo que mejor te vayas a tu casa, no vayas a traer una maldición a la vecindad. Después en otra escena y a la misma hora aparece la Chilindrina usando la computadora y de repente le llegó un correo el cual era perteneciente a un usuario llamado Cartoon Cat. La Chilindrina sin pensarlo lo abrió y el mensaje que había decía lo siguiente. Felicidades, han encontrado la computadora, pues ahora tendrán que enfrentar las consecuencias.
La Chilindrina sabía que de alguna manera estaban en peligro y después le llegó otro mensaje el cual no tenía texto sino que ahora eran dos imágenes las cuales en una de ellas aparecía un enorme gato negro parado en dos patas con guantes en las manos y con una sonrisa de oreja a oreja, pero lo que más llamaba la atención era que estaba estrangulando a Kiko, tanto que le sacó los ojos de las cuencas como si de pelotita se tratara. En la otra imagen aparecía el mismo gato negro, pero haciendo una especie de pozole en el interior del barril del chavo. El pozole mencionado era una mezcla de vísceras y sangre. El gato removía la mezcla con un palo de escoba mientras mantenía esa característica sonrisa. La Chilindrina se quedó impresionada por las imágenes ya que fueron tomadas en el interior de la vecindad. Después la Chilindrina se levantó, pero antes de dar el primer paso escuchó otra notificación que le había llegado a la computadora. Era el mismo correo de Cartoon Cat, el cual le había mandado una última imagen con un texto que decía: "Soy Cartoon Cat y quiero que salgas a saludarme". La Chilindrina observó la imagen atentamente y vio que Cartoon Cat estaba parado enfrente de la casa de Don Ramón, es decir, en donde estaba la Chilindrina. Mientras todo eso pasaba, Don Ramón seguía dormido en el sillón, sin estar enterado de todo lo que estaba ocurriendo. Aquellas imágenes habían dejado perpleja a la Chilindrina, pero aún así, se animó a salir de la casa para observar frente a ese tal gato. Cuando abrió la puerta, tal como lo esperábamos, el mismísimo Cartoon Cat estaba parado en medio de la vecindad, saludando a la Chilindrina desde lejos y sonriéndole con esos enormes dientes y ojos. La Chilindrina también sonrió ya que le parecía un personaje muy tierno, pensando que se trataba de una simple botarga con intenciones de entretener. Después Cartoon Cat le hizo una seña a la Chilindrina para que se acercara a él. La Chilindrina sin pensarlo se acercó a él y la escena cambió. Don Ramón estaba dormido y se despertó debido a una música que empezó a sonar en el patio de la vecindad. Don Ramón se levantó mientras se quitaba las lagañas de los ojos y lo primero que notó fue la computadora encendida. Después se dirigió a la ventana y cuando se asomó vio que la Chilindrina y Cartoon Cat bailaban mientras los demás inquilinos de la vecindad aplaudían aquel memorable evento. A pesar de que Cartoon Cat fuera demasiado más alto que la Chilindrina, aquello no impedía que ambos realizaran un espectacular acto de baile. Don Ramón por obvias razones quedó tan asombrado como confundido ya que no entendía en qué momento empezó toda esa fiesta en el patio, y además el tamaño del gato lo ponía a pensar. Después se dirigió a la cocina por una taza de café, y mientras esperaba a que se calentara, alguien tocó su puerta. Don Ramón fue a abrirla y estaba doña Clotilde, la cual le dijo lo siguiente: "Venga a la fiesta Don Ramón, van a dar pozole gratis y tengo que decirle que huele delicioso". Don Ramón miró al patio y vio a mucha gente ahí fuera. No solo eran los inquilinos sino que también había gente de todos lados de la colonia. Después Don Ramón miró a doña Clotilde y le dijo: "Oiga doña Clotilde, ¿me puede explicar por favor qué es lo que está pasando aquí? Solo tomé una siesta de unos cuantos minutos y cuando desperté ahora tienen este relajo". Doña Clotilde le dijo: "Usted no se preocupe Don Ramón, solo disfrute del ambiente y venga a bailar conmigo, en lo que esperamos que esté listo el pozole". Don Ramón le dijo que salía en un momento, cerró la puerta y se dirigió a tomar el café que había dejado a calentar. Cuando terminó de tomárselo, salió de su casa aproximándose a la multitud, los cuales bailaban energéticamente. Don Ramón pasaba entre la gente hasta llegar a doña Clotilde y doña Florinda. Doña Florinda abrazó a Don Ramón y le dijo: "Oiga Don Ramón, ¿acaso no es una gran fiesta? Y bueno, ¿qué más podemos pedir, verdad? Nos van a regalar un gran plato de pozole a todos nosotros". Don Ramón volteó a ver a todos tratando de encontrar quién era el anfitrión, pero era tanta gente que no logró adivinar. Después dijo: "¿Y se puede saber quién es el que organizó todo esto y con qué objetivo lo hizo?". Tanto doña Clotilde como doña Florinda señalaron a Cartoon Cat, el cual ahora estaba bailando solo mientras había un puño de gente a su alrededor. En ese momento la Chilindrina se acercó a Don Ramón y le dijo: "Papá, quiero que conozcas a Cartoon Cat, ven, es muy amigable y estoy más que segura de que te va a caer súper bien". La Chilindrina tomó de la mano a Don Ramón y lo llevó hasta donde estaba Cartoon Cat. La gente se abría y Don Ramón por fin estuvo frente a frente con Cartoon Cat, el cual dejó de bailar y le extendió la mano a Don Ramón.
Don Ramón no estaba tan convencido, pero al ver que tal gato era muy importante, le estrechó la mano, pero Don Ramón notó algo curioso: Cartoon Cat le estaba apretando la mano con tal fuerza que los huesos le empezaron a tronar. Después Cartoon Cat lo soltó y siguió bailando al son de la música. Don Ramón se sobó la mano por el apretón y después una de las personas que estaban en la multitud golpeó una campana y todos al instante permanecieron en silencio. Después dicha persona dijo en voz alta: el pozole está listo, esperamos que lo disfruten y obviamente démosle las gracias a este gran gato que fue quien lo elaboró, el mismísimo Cartoon Cat. Todos gritaban de alegría, pero Don Ramón no estaba del todo convencido. El pozole estaba siendo repartido en un plato junto con sus condimentos correspondientes, y la gente estaba completamente deleitada por el olor. Una vez que todos recibieron su plato de pozole, empezaron a comer, pero lo extraño fue que se detuvo la música y lo único que se escuchaba era como la gente masticaba con la boca abierta. Al principio fue desagradable para Don Ramón, pero después le empezó a dar miedo, ya que lo que estaba pasando era algo realmente bizarro. Todas las personas estaban hipnotizadas por el sabor del pozole, y parecían perder la noción del espacio y el tiempo. Por otro lado, Don Ramón seguía con el plato de pozole en las manos sin haberle comido. De repente se le ocurrió ir a tirar el pozole, pero antes de que lo hiciera Doña Clotilde se le acercó al oído y le dijo: yo que usted no lo tiraba porque si no todos van a ir contra usted, cómaselo. Don Ramón no entendía qué estaba pasando, pero aún así, era tanta la presión que le hizo caso a Doña Clotilde y empezó a comer el pozole. Era de noche y de repente las luces se apagaron dejando en oscuridad a la vecindad completa. Después se escuchó que una persona gritó desde la multitud: gracias Chavo del 8 equipo por ser parte de esta receta. Ahora como agradecimiento dejaremos que Cartoon Cat decida a quién comerse la noche de hoy. Después de decir esas palabras la multitud empezó a alborotarse, y a gritar desesperadamente ya que Cartoon Cat estaba eligiendo a su víctima. Unos tropezaban, otros lloraban en el suelo y otros se peleaban entre sí. Después las luces se prendieron dejando ver que Cartoon Cat había devorado a alguien, ya que había una enorme mancha de sangre en el suelo, y curiosamente ya nadie estaba en la vecindad, exceptuando a Don Ramón, el cual veía aquella aterradora escena.